al Salmo 80. La Reina Valera 60 le ha puesto por título Súplica por la restauración. Y los títulos de los salmos no son inspirados por Dios. Por eso, cuando yo hago el estudio y termino el estudio, le coloco un título de acuerdo a lo que Dios me ha hablado mientras preparaba la enseñanza del Salmo 80. Recuerden, Salmo 79, el dolor y la desgracia, la pérdida, la destrucción del templo, la destrucción de los muros, y todos fueron llevados cautivos a Babilonia. El Salmo 80, el salmista, haciendo eco de toda la gente, pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, permites que nos pase esto? Y el Salmo 81 es Dios respondiendo a esta inquietud del Salmo 80. Al Salmo 80 yo lo he dividido en el bosquejo en 4 partes. En realidad son 3, pero yo a manera de este estudio lo he dividido en 4. Los versículos del 1 al 3 lo he llamado súplica. Los versículos del 4 al 7 lo he titulado angustia. Los versículos del 8 al 13, misericordia, y los versículos del 14 al 19, clamor. Como les había dicho, la Reina Valera 60 lo titula Súplica por la restauración. Haciendo una aplicación a nuestros días, yo lo he titulado ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta pandemia? ¿Hasta cuándo no podremos abrazar a nuestros hijos, besar a nuestros padres, reunirnos con familia? Viene Navidad y viene Año Nuevo y ya se escucha a voces que el Estado va a declarar esos días de no movilización. Esos días nadie va a poder salir de su casa. Probablemente lo haga del miércoles 24 del mediodía hasta las 5 de la mañana del día 26. Igual, desde el mediodía del 31 hasta las 5 de la mañana del día 2. Y la intención de eso es evitar que las familias se reúnan, porque el contagio ahora no se da por extraños, ahora se da a nivel del hogar. Así que estén preparados para ver qué pueden hacer con sus familiares en estos días de Navidad y Año Nuevo. El Salmo busca que Dios cambie la situación que el pueblo está viviendo. Están siendo llevados al cautiverio como esclavos y ellos le preguntan a Dios, Señor, ¿qué pasó? El epígrafe son esas letras chiquitas que está después de Salmo 80, el título Súplica por restauración, y el epígrafe es un subtítulo o sobrescrito y se indican 4 cosas en el epígrafe de este salmo. Primero, al músico principal. Este salmo va dirigido al que le toca dirigir la música de este salmo en particular, cuando así sea. 2, sobre lirios. Significa con la tonada de los lirios de la alianza. Y resulta que el instrumento principal en hebreo se le llama sosanim o lirios, un instrumento de cuerda intermedio entre el arpa, que es grande, y la lira, que es chiquita. Así que hay un instrumento intermedio. Este instrumento intermedio entre el arpa y el lirio, y la lira, se le llama lirio o sosanim, un instrumento de cuerda. Y luego dice testimonio, porque este salmo es el testimonio de una súplica colectiva del pueblo de Dios. Asaf, el salmista, lo único que hace es componer lo que la gente a viva voz dice, piensa. Y por último dice Salmo de Asaf. Aunque Asaf fue un músico principal en tiempos de David, pasaron 100, 200, 300 años hasta este salmo. Y este salmo, no puede ser que Asaf viva 300, 400 años. Se le daba el título de Asaf a aquellos que eran los directores musicales de entonces. El Salmo 80 nos muestra 2 imágenes del Señor. Una,
como pastor del rebaño. Primera de Pedro 2:25. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Y Pedro recoge el eco que el pastor cuida de las ovejas. Y así como un pastor cuidaba de su rebaño, el gran pastor de Israel cuidaba de Israel, y el gran pastor Jesucristo cuida de nosotros. Y la segunda imagen se muestra al Señor como el labrador de la viña. En Isaías 5:1. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Y estos primeros versículos del capítulo 5 de Isaías se ve que es Dios el que prepara el terreno, cuida las ramas, las poda, abona el terreno, coloca un muro de protección sobre la viña, esperando que la viña dé fruto. Pero Isaías capítulo 5 nos dice que lamentablemente, a pesar de todos los cuidados de Dios, la viña dio frutos agrios, no esperados. Y habiendo dado la introducción, entremos a la primera parte, los versículos del 1 al 3, a los cuales he titulado súplica. Versículo 1. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre los querubines, resplandece. Debemos recordar el último versículo del Salmo anterior, el Salmo 79, que dice: y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. Dos salmos anteriores, Salmo 77:20, condujiste a tu pueblo como ovejas. Salmo 78:52, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Salmo 78, verso 72, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Así que las ovejas de tu prado representan a la nación de Israel, todas bajo el nombre de José. José, tú que pastoreas como ovejas a José, representa a todo Israel. Isaías 40:11, un versículo que los recomiendo que deben de marcar en sus Biblias. Y si es posible, hagan una lámina de Isaías 40:11 y mándenlo por las redes sociales, que la gente escuche la palabra de Dios a través de la imagen que le preparas. Isaías 40:11 dice: cuidará de su rebaño como un pastor. En sus brazos, junto a su pecho, llevará los corderos y guiará con suavidad a las ovejas recién parido. El texto sigue diciendo: pastorearás como ovejas, que estás entre querubines, resplandece. Existe rango entre los ángeles, descritos como principados y potestades de las huestes angelicales. Se mencionan querubines, que tienen 2 pares de alas, serafines, que tienen 3 pares de alas, ángeles y arcángeles, con 1 par de alas cada uno. La palabra malak en hebreo y ángelos en griego simplemente significa mensajeros. Ezequiel, en el capítulo 1 y en el capítulo 10, describe el trono de Dios. Y cuando lo hace, dice que los querubines están alrededor del trono de Dios. Es decir,
Todo un ejército de querubines rodean el trono, evitan el acceso al trono. Están estos querubines. Y Juan, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, también describe el trono de Dios. Y los querubines también están alrededor del trono de Dios. Y dice que no cesan ni de día ni de noche diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que es, que era y que ha de venir. Así que vemos que los querubines también estaban labrados en el arca del testimonio. 2 alas se abrían hacia arriba y con otras 2 alas se abrían en otra dirección. El arca del testimonio era un baúl de madera de cedro o de acacia que estaba enchapado en oro y tenía una tapa en la que habían labrado 2 querubines. También todo estaba enchapado en oro y a esa tapa se le llamaba el propiciatorio. Desde el arca del testimonio, en los 40 años del desierto, de allí salía una columna que iluminaba el campamento en la noche, y también una nube que salía del arca del testimonio y cubría del calor sofocante del desierto como una sombrilla natural. Mientras Israel se desplazaba por el desierto, Dios los cuidaba y los protegía. En Hebreos 1:14 nos dice algo respecto a los ángeles. Recuerden que la Biblia nos habla de ángeles. Sabemos que las 2/3 partes de los ángeles fueron fieles a Dios. Y una 1/3 parte se rebelaron contra Dios y se unieron al lucero y trataron de hacerle un golpe de estado a Dios, y Dios solo pestañeó. Y Lucero se le cambió su nombre por Diablo, Satanás. Y los ángeles que se habían reunido en esta conspiración fueron echados a la tierra. Y a estos ángeles caídos se les dio el nombre de demonios. Pero hablando de la 2/3 parte de los ángeles que la Biblia nos habla, y si ustedes estudian la Biblia de Génesis, Apocalipsis, van a descubrir que los ángeles solo hacen 3 cosas, nada más: dar un mensaje, ejecutar una orden o ministrar misericordia, a consolar. Son las 3 cosas que los ángeles hacen. En Hebreos 1:14, hablando de los ángeles, dice el autor de Hebreos: ¿acaso no son todos ellos, los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir a quienes serán los herederos de la salvación? Así que la Biblia dice que los ángeles están a nuestro servicio. Muchas veces en la Biblia, cuando los ángeles se presentaron a los humanos, muchos de ellos, asombrados ante un ser espiritual, se arrodillaron delante de los ángeles para escuchar que los ángeles decían: no, levántate, yo soy también un consiervo igual que tú. Pero el libro de Hebreos nos dice que los ángeles están al servicio de la iglesia. En los evangelios nos hablan que hay ángeles que están destinados para cada niño, porque el Señor Jesús dice: los ángeles de estos niños ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Por eso, la idea del ángel de la guarda está en la Biblia. Ángeles que cuidan a los niños. Y los ángeles están en nuestros servicios. ¿Cuántas veces hemos leído en la historia testimonio de hombres y mujeres de Dios que cuando estuvieron en peligro oraron a Dios por protección? Y aquellos que los iban a atacar descubrieron que unos seres en vestiduras blancas los cuidaban y los protegían. Ellos no lo vieron, pero aquellos que los iban a atacar lo vieron. Y es cierto, tú puedes pedirle a Dios, cuando estés en peligro, que te cuide, que mande a sus ángeles a tu alrededor para que cuiden de ti. El llamado que hace el versículo 1 a que Dios resplandezca no es otra cosa que pedirle que responda y que se haga notar con su majestuosidad. En Deuteronomio 33:2 leemos:
Del monte Sinaí viniste, Señor. Desde Seir dejaste ver tu esplendor. Desde el monte de Parán resplandeciste cuando viniste entre millares de santos, de ángeles, con la ley de fuego en tu mano derecha. Deuteronomio 33, 2. Versículo 2. Despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Ven a salvarnos. Entonces, cuando uno hace un estudio de la Biblia, primero observa, luego interpreta con otros textos de la Biblia y finalmente aplica el texto bíblico a lo que nos corresponde ahora. Así, cuando uno observa, me llama la atención que había mencionado a José en el versículo 1, que representaba a toda la nación de Israel. Pero ahora acá dice, delante de Efraín, Benjamín y Manasés. Ven a salvarnos. ¿Qué en común tienen estas tres tribus para aquellos que son estudiosos de la Biblia? Bueno, Efraín y Manasés eran hijos de José. Cuando Jacob reparte las bendiciones a sus hijos, le da una doble herencia a José. José queda en dos tribus, en dos de sus hijos, Efraín y Manasés. Pero si tenía 12 hijos y José se duplica, serían 13 tribus. No, lo que pasa es que la tribu, una de las tribus, que era, se me ha caído el nombre, pero una de las tribus, fue la tribu de Leví, fue separada para ser tribu sacerdotal y no recibió herencia. Los levitas estaban dedicados al servicio en el tabernáculo y en el templo. Sacamos a Leví, sacamos a José y ponemos a Efraín y Manasés. Pero ahora, Efraín, Manasés y Benjamín. ¿Qué en común tienen Benjamín con los dos hijos de José? Muy fácil. Benjamín y José eran hijos de la esposa amada de Jacob, Raquel. Y en la disposición, cuando las tribus viajaron por 40 años en el desierto, no viajaban todas desperdigadas, no, viajaban en un orden, como que fueran batallones de un ejército. Y el tabernáculo, cuando acampaba, iba al centro. Las tres tribus más cortas iban a un extremo, las tres tribus más largas en el otro extremo, y las tres tribus medianas a cada uno de los otros extremos laterales. De tal manera que cuando se subía una montaña y se veía la disposición del campamento de Israel, se podía ver claramente una cruz. Tres tribus y otras tres tribus y tres tribus a los costados. Pero ¿qué es la curiosidad? Que en la disposición de las tribus en el desierto, cuando se levantaba el campamento y salían estas tres tribus, Efraín, Manasés y Benjamín, eran las que seguían inmediatamente al tabernáculo. Como menciona el tabernáculo, menciona estas tres tribus, que eran las que seguían al tabernáculo cuando se desplazaban por el desierto. Ahora, es un grito desesperado. En realidad están diciendo, el versículo 2, Señor, actúa a nuestro favor, ayúdanos. Isaías 25:9 dice, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Versículo 3. Y el versículo 3 es el coro, el estribillo. Se va a repetir 3 veces. Si tienes tu Biblia, por favor, mira y compara el versículo 3, el versículo 7 y el versículo 19. Quiero que compares versículo 3, 7 y 19. Y verás que el coro crece en intensidad
a medida que progrese el Salmo. Versículo 3, oh Dios. Versículo 7, oh Dios de los ejércitos. Versículo 19, oh Jehová, Yahvé, Yahweh, Dios de los ejércitos. El salmista, en oración, clama por la restauración de la relación con Dios. Para él lo más importante es que la relación con Dios se arregle. Le pide a Dios que otra vez se vuelva a ellos, que otra vez los perdone, que son conscientes que han metido la pata y necesitan del favor de Dios. Haz resplandecer tu rostro, lo que significa míranos con favor. Seremos salvos o seremos liberados de nuestros enemigos, de nuestras calamidades, pero sobre todo de los pecados que trajeron el desastre sobre nosotros. Así que el coro no es otra cosa que una referencia a la bendición sacerdotal de Moisés, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 y 25. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Segunda parte del Salmo, versos del 4 al 7, que lo he titulado Angustia. Versículo 4. Jehová, oh Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Y el Salmo 4 me dio el título a la enseñanza del día de hoy. ¿Hasta cuándo? Y la expresión Dios de los ejércitos también se traduce como Dios de las estrellas, Dios de los astros o Dios de los ángeles. Y formula una pregunta: ¿hasta cuándo durará tu enojo en contra de las oraciones de tu pueblo? Y la razón que la Biblia dice por la cual Dios no escucha nuestras oraciones es porque está indignado por nuestros pecados. Cuando pareciera que Dios no escucha nuestras oraciones y no vemos su poder en nuestra vida, debemos examinarnos y ver por qué ocurre esto, por qué Dios no escucha mis oraciones, por qué mi vida espiritual está tan lejos de Dios. En Lamentaciones 3:44 leemos: Señor, te envolviste en una nube para no escuchar nuestros ruegos. No podemos decir de manera tan simplista que es la voluntad de Dios no escuchar esta oración. Según Jeremías, la indignación de Dios duraría 70 años. Y había una razón para ello. 490 años habían labrado la tierra y la ley mandaba un año de descanso. Así que por esos 490 años que ellos no hicieron descansar la tierra, Dios hará descansar la tierra 70 años de los israelitas. Pero la causa real fue su desobediencia a los mandatos, a los preceptos de Dios. Eres obediente a lo que Dios dice en su palabra. Versículo 5. Hablando del pueblo de Israel, afirma: les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Y la cautividad en Babilonia duraría 70 años. Recuerden, capítulo 79, ha caído Jerusalén, han sido llevados a la cautividad a Babilonia. Y duraría 70 años. Para muchos de ellos serían 70 años de dolor y lágrimas. Y en el desierto, Dios los había sustentado por 40 años con maná, pan del cielo, y con agua de la roca. Pero esta vez, por 70 años,
debían comer pan de llanto y beber lágrimas, lo que habla de un profundo dolor. Vean, ninguno de nosotros imaginó ni soñó que esto iba a ocurrir. Y a todos nos tomó por sorpresa. Cuando no somos conscientes de las consecuencias de nuestro pecado, del dolor y la tragedia que traerán a víctimas inocentes, aún en nuestra propia familia, hay consecuencias. El pecado destruye y muchas veces daña a los más vulnerables. Nos ha tocado vivir esto que nadie pidió. Nos han alejado de las personas que amamos, personas que son parte de nuestra familia. No podemos reunirnos ni con la familia física ni con la familia espiritual. Y esto, como lo venía diciendo, no es normal, es anormal. Cuando tengo que salir a la calle y me pongo la mascarilla y la careta, no es cómodo. Cuando con Nori caminamos y salimos, nos vemos y nos decimos, esto no es normal, esto no debió de haber pasado. Y esto trae muchos sentimientos, confusión en las emociones, frustraciones, y muchas personas se han enfermado psicológicamente, están sufriendo, no saben por qué esto ocurrió y sin darnos cuenta nos volvemos muy vulnerables y esto afecta y nos afecta a todos. Y vean, no somos perfectos y tengo que convivir con una persona a la que amo y yo no soy perfecto, ni ella es perfecto, ni nuestros hijos son perfectos. Y es difícil si es que no nos otorgamos rápidamente el perdón y si es que no somos sensibles, van a ocurrir cosas que no queremos y la familia está siendo afectada y muchas veces no somos parte de la solución, sino parte del problema. Pero todo esto ocurre porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del confinamiento, aflora de nosotros sentimientos que no queremos y sale de manera natural y sin querer herimos y dañamos y no está bien. Pero nos hemos olvidado que falta una variable en la ecuación y es Dios. Y no estamos solos y podemos acudir a Dios. El Salmo 42:3, el Salmo 42 ya lo estudiamos. Si no lo has escuchado, anda a nuestro canal de YouTube, Gracia Calvary Chapel, y vuelve a escuchar el Salmo 42. El versículo 3 dice, mis lágrimas son mi pan de día y de noche. El salmista sufre. Llora cuando está en su cama, se abraza de la almohada y para que nadie lo escuche, hunde su cabeza en la almohada y llora de manera desconsolada y desgarrada. Pues a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué ocurrió esto? Y vean, hay dolor, hay sufrimiento, hemos tenido pérdidas, seres que amábamos se fueron. Y las lágrimas se convirtieron en nuestras compañeras, lágrimas que no deseábamos y que no queríamos. Pero quiero leer con ustedes un salmo. No está en mis apuntes, pero si tienen su Biblia allí, por favor, me gustaría que me acompañaran al salmo. ¿Dónde estás? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con gozo, trayendo sus gavillas.
Recuerdo el texto, pero se me ha perdido el versículo. Si alguno de ustedes lo ve y lo puede poner. Salmo 126, 5 y 6. Salmo 126, 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Y Dios ve tu dolor. Y Dios ve tus lágrimas. Ven a Él como eres. Cuéntale cómo te sientes. Refúgiate en sus brazos. Deja que Él te apapache. Deja que Él te haga cariño. Deja que Él te susurre al oído. Hija mía, hijo mío, acá estoy. Shh, 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 shh. Acá está tu Dios que te ama. El salmista hace la pregunta que muchos nos hemos hecho a través de los siglos. ¿Por qué sufre el pueblo de Dios? ¿Por qué la familia cristiana sufre? Y la Biblia misma da la respuesta. Es el resultado de la maldad innata que hay en el corazón del hombre. Y Dios permite pruebas. Y como en este caso, el pueblo sufre por haber desobedecido y haber dejado a Dios. Versículo 6. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Y el salmista le recuerda a Dios que todo lo que le sucede a su pueblo afecta la impresión que otros tienen de él. Al ser Israel su pueblo y haber sido derrotados y llevados al cautiverio, la imagen de Dios sería afectada. La gente que no es creyente entendería que Dios fue incapaz de librarlos y no que era su Dios quien los disciplinaba. ¿Cuántas veces las burlas y hacer el ridículo son tan difíciles de manejar cuando se burlan de uno, cuando se burlan de ti? Tú con tus versículos bíblicos, cuánto daño sentimos, pero nosotros no vamos a dejar de compartir la palabra de Dios con aquellos que amamos. El Salmo 44, 13, 14 dice: nos has humillado ante nuestros vecinos. Somos motivo de burla para los que nos rodean. Has hecho de nosotros la burla de la gente. Y al vernos, todos mueven burlones su cabeza. Bien hecho, no lo puedo creer. Y el salmista parece preguntarse: ¿podremos alguna vez salir de esta situación difícil? Y vuelve al coro, el versículo 3, solamente que ahora le añade: oh Dios, restáuranos, oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. En el versículo 3 era simplemente Dios, ahora le añade de los ejércitos. Dios de los ejércitos, Dios de los astros, Dios de las estrellas, Dios de los ángeles. Si Dios maneja y controla los astros, las estrellas, las constelaciones, entonces ciertamente tiene poder para hacerse cargo de tu situación y para hacerte cargo de lo que te preocupas. Así que el pedido es, primero, para restaurar la relación con Dios. Segundo, que Dios los mire con favor. Y tercero, que los libre de sus enemigos. Salmo 85, 4. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Tercera parte del Salmo, versículos del 8 al 13. Esta vez voy a leerlos todos juntos y explicarlos todos juntos. 8. Hiciste venir una vid de Egipto. Era Israel que salía de la esclavitud de Egipto. Echaste las naciones, entran a Canaán, sacan a los pueblos cananistas. Limpiaste sitio delante de ellos e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra.
Los montes fueron cubiertos de su sombra, y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste, rompiste sus vallados, sus cercas? Y las vendimian todos los que pasan por el camino. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Y el salmista usa una especie de parábola y compara la nación de Israel con una viña. Y es interesante que Israel se compare con una vid en las profecías de Isaías y Jeremías. En Isaías 5:1, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado. Su viña tenía mi amado, una viña en una ladera fértil. Isaías 5 nos habla cómo Dios cuidó y protegió a la viña que era Israel. Jeremías 2:21, que planté de vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo, pues, te convertiste en sarmiento de vid extraña? Jesús también usa la misma analogía en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Mientras Israel le fue a Dios, fue prosperada y enriquecida. Y Dios cuidó de Israel y la abonó y terminó dando fruto agrio. En Oseas 10:1, el profeta Oseas dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares, y conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Dios bendijo a Israel. Israel, en su prosperidad, adoró a las deidades de Canaán. Se levantaban muros para proteger los viñedos de la gente que pasaba y arrancaba los racimos de uva. Mas Israel dio la espalda a Dios, y con ello perdió su protección y sus muros fueron derribados. Y ahora, en el Salmo 79, los muros destruidos, el templo arruinado. Ahora la viña está indefensa, a merced de los depredadores, quienes la devoran y devastan sin piedad. Y llegamos a la última parte del Salmo, versículos del 14 al 19. Voy a leer los primeros 3 versículos del 14 al 16. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. Quemada a fuego está, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. En los versículos 3 y 7 se pide que Dios haga volver, restaurar a Israel. Y aquí se usa el mismo verbo, pero pidiéndole a Dios que sea Él quien se vuelva a su pueblo. Y el salmista le pide a Dios que visite su viña, Israel, pero no para castigarla, sino para mostrarle favor, para traerle salvación. Deuteronomio 26:15. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Y la leche es leche de cabras, y la miel es miel de dátiles. No es leche de vaca ni miel de abeja, como muchos nos imaginábamos. El salmista le recuerda a Dios que fue Él quien escogió el renuevo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué Dios escogió a la nación de Israel? Porque era el pueblo más insignificante. Salió de un solo hombre, Abraham. Fue Dios quien escogió el renuevo. Lo plantó, lo llevó a Egipto, lo llevó a la tierra prometida y lo cuidó.
pero ahora yace inerme, quemada y asolada. Y la situación es desesperante, así que la única esperanza que queda es clamar a Dios. Y vean, la subida es como una obra clásica y llega a su increchendo, a su parte más alta de emoción, cerrando el Salmo 80. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y el versículo 17 es sumamente interesante a la luz del hecho de que realmente se trata de una profecía. ¿Quién es el que está a la diestra de Dios? ¿Quién se encuentra el día de hoy a la diestra de Dios? ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento? ¿Quién? Jesús. ¿Y cómo se le llama en las Escrituras? El Hijo del Hombre. Título que el mismo Jesús usa a referirse a sí mismo. Y realmente es la oración por el Mesías. Se dan cuenta que para sobrevivir como nación, su única esperanza es que el Mesías venga a ayudarnos. El versículo 18, en la Nueva Traducción Viviente se lee: entonces jamás volveremos a abandonarte. Revívenos para que podamos invocar tu nombre una vez más. Así que el salmista termina gritando esta promesa: no te dejaremos, danos vida para invocar tu nombre una vez más. Y aquí tenemos una admisión que la causa del desastre sufrido había sido que se habían apartado de Dios. Así que estos versículos suenan como: dame, Señor, la última oportunidad. No una oportunidad más. Dame, Señor, la última oportunidad. Y es el coro que transforma el dolor en posibilidad de triunfo y esperanza. Aún en los momentos más difíciles de la vida, el salmista sabe que Dios tiene el poder para liberar y salvarnos de la oscura realidad del dolor humano, tanto personal como nacional. Y Jesús de Nazaret se identificó tanto con las imágenes del pastor como la del labrador desde el Salmo. Y desde la perspectiva de pastor se presenta como el pastor verdadero que da su vida por las ovejas. Y desde la imagen del labrador afirma que Él es el verdadero labrador que hace que la vid dé muchos frutos. No sé qué estás viviendo. No sé cuál es el dolor de tu corazón, ni la tristeza que embarga tu alma, ni las dudas que te asaltan traicioneramente. Pero Dios conoce tu corazón. Dios conoce tu dolor y Dios conoce tu necesidad. Y Él quiere que vengas a Él y te rindas. Así que te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, tú sabes todo de mí. No hay nada en mi vida que quede oculto delante de tus ojos que todo lo ven.
Conoces mis debilidades, conoces mis luchas, mis temores, mis preocupaciones, mis pensamientos, mi enfermedad, todo. Toda mi vida está delante de ti. Y Señor, reconozco que fallo, que soy finito, imperfecto, que cometo errores tras errores y hago sufrir a los que amo. Y Señor, ya no puedo más si es que tú no intervienes en mi vida. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Lléname de la presencia de tu Santo Espíritu y haz tu obra dentro de mí. Transfórmame y cámbiame para que sea una persona agradable delante de tus ojos. Tú que has comenzado la obra en mí, llévala a su culminación. Señor, una cosa sola sé. No sé lo que pase en esta vida, ni lo que venga a continuación, pero he escogido y he elegido aferrarme a ti y vivir de tu mano. Gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.